abandonar a papá y mamá, recuerden que no es eso, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre, pero no es que se la pase ahora metido allá. No es que usted se la pase ahora metida en la casa de sus padres cuando antes no la veían por ahí. ¿Ya? El asunto es que su lugar es al lado de su esposa o al lado de su esposo. Es lo que la Biblia nos muestra. Por eso apunta a eso. Deje a su papá y a su mamá. Ellos necesitan seguir llevando adelante su vida y usted ahora al lado de su mujer haga su propia vida. No es que los descuide, no es que no los llame, no es que no los visite. El asunto es que ahora usted tiene un hogar y ese hogar es independiente. Ahora, seguir cuidando de nuestros padres es obligación, pero eso no significa estar metido allá. Ahora, en el punto B dice, y se unirá a su mujer. Unirse a su mujer. La palabra aquí es davach, que significa pegarse. Adherirse en el más alto sentido de como amalgamarse, de tal forma que eso se hace inseparable. Y que si en algún momento se separa, no vuelven a ser los mismos. La verdad es esa. Uno se separa de su esposa y no podrá volver a ser el mismo. ¿Por qué razón? Porque cuando dos cosas están unidas de manera tan fuerte que llegan a ser uno solo y usted los separa, o el uno arrastra una parte de lo otro. ¿Se han dado cuenta, por ejemplo, en los muebles? Cuando le echan buen pegante y usted trata de despegar esas dos maderas, la una parte se lleva parte de la otra, no quedan como estaban antes. Así parezca que el divorcio es una salida en medio de la crisis, no lo es dañarse tremendamente. Norman Wright, que es un consejero cristiano bastante acreditado, dice que es la crisis de nunca acabar, la que siempre va a estar ahí. Cuando se pierde un ser querido, duele mucho, pero tarde o temprano se va a recordar sin tanto dolor, pero una separación siempre va a generar esa dificultad ahí. Sobre todo cuando se ha hecho esa adhesión, ese amalgamaje, como dice la Escritura, ¿no? Entonces se unirá a su mujer. ¿Qué sucede? Que usted, por ejemplo, si usted va, por ejemplo, en un bote inflable y está en alta mar, y usted va con su hijo de 7 años, o su hija de 7 años, y usted es la única persona de los 3 que sabe nadar, el bote se pincha. Usted tiene posibilidad de salvar a uno solo de sus 2 seres queridos. ¿A quién salvaría? Usted nada, sabe nadar, puede salvar a uno solo. ¿A quién salvaría? ¿Complicado? Si uno piensa, no, pues ya ella ha vivido bastante, ¿no? O ya él ha vivido bastante y esta pobre personita hasta ahora está comenzando. Bueno, en la mayoría de los casos a esta pregunta las mujeres responden que salvarían a su hijo. El otro está bien para alimentar tiburones y para que allí hagan banquete los peces. Algunos hombres dicen que también salvarían a su hijo o a su hija, pero otros responden que a su mujer. La respuesta correcta ahí debe ser: debo salvar a mi cónyuge. No puede ser. ¿Por qué debe salvar a su cónyuge? Porque usted está pegado. O sea, usted es una sola carne con su esposo, no con su hijo. Eso es carne de otro lado, aun cuando sea sangre de su sangre. No sé si me estoy haciendo entender. O sea, ese hijo, esa hija tendrán, según el propósito de Dios, otra persona con la cual serán una sola carne. Y no es usted como papá, ni es usted como mamá. Sé que sería una decisión, si estuviéramos en ese caso, muy, pero muy difícil, pero si quisiéramos ser consecuentes con la enseñanza bíblica, usted debe inclinarse por su cónyuge antes que por su hijo. Ahora recuerde algo, los hijos son prestados. Y usted dirá, ¿el cónyuge también? No,
El cónyuge es dado por Dios, Dios no se lo presta. Y lo hace Dios de tal manera para que usted pueda terminar sus días al lado de esa persona, cosa que no pasa con los hijos. Uno cría a sus hijos y ellos tienen que irse. O sea, si nosotros estamos criando hijos pensando en que, ay, qué bonita esta relación con mis hijos o con mis hijas y que siempre van a estar con nosotros, olvídese de eso. Le va a generar mucho conflicto. ¿Por qué razón? Porque apenas tengan ya cierta edad, ellos ya no quieren estar con papá y mamá. Yo a veces debo salir solo cuando mi esposa no me puede acompañar. ¿Por qué razón? Porque si le digo a mis hijas, ellas quizá ir a hacer la diligencia que yo voy a hacer no les parece nada atractivo. Entonces, no, papá, yo no. Bueno, está bien, ya. Ya, vamos a comer helado. Ah, bueno, sí, ahí sí. Pero quiero mostrarles es que no podemos criar a nuestros hijos pensando en que son para nosotros. No son para nosotros. Criamos hijos para otras personas. Usted está criando a su hijito o a su hijita para que sea la esposa de otra persona, el esposo de otra persona. Ah, no quiero que se case. Eso no lo decido yo, eso lo decide Dios. Entonces por eso dice se unirá a su mujer, no dice a sus hijos. No dice que se pegará a su hijo, no, o a su hija, tampoco. Los padres tenemos una función y es la de, nuestros hijos nacen dependiendo completamente de nosotros. Es más, se gestan dependiendo completamente de su madre. Pero apenas al nacer es el primer grito de independencia. Él no quiere, pero la naturaleza o la ley natural obliga. Él sale y de inmediato hay que cortar el cordón umbilical. Ya no va a respirar su mamá por usted. Ya no va a comer su mamá por usted. Ahora usted debe empezar a comer y debe empezar a respirar por sí solo. ¿No es eso independencia? Claro. Ahora, la idea es que los padres debemos hacer el trabajo de tal manera que cada día mis hijos sean más independientes de mí y más dependientes de Dios. O sea, no es que vivan como ruedas sueltas, no. Es que cada día dependan menos de mí como padre, pero que ellos dependan más y más de Dios. Solo es posible haciéndolo bajo las enseñanzas de Cristo. Se unirá a su mujer. Y luego dice, y serán una sola carne. Una sola carne. ¿Ya? A veces algunos dicen que uno pone el hueso y el otro pone la carne. No importa. Como sea, pero somos una sola. Una sola carne. Llegamos a ser una sola. Eso no es fácil. Eso es bien difícil. A veces uno escucha parejas que están por casarse muy enamorados y dicen, es que somos el uno para el otro. Uno apenas los mira. Esperemos. Uno no les dice, vamos a apartar un día dentro de un año para consejería matrimonial, ¿no? Para no dañarles el momento. Pero uno sabe que quizá van a tener muchos problemas. Ah, es que tenemos muchas cosas en común. Eso es mentira. Porque ella dice, me gusta la pizza de pepperoni. Y él dice, ay, a mí también, qué casualidad. Me gusta ir al parque, pero a tal parque. Ve, a mí también. Muchas cosas en común que no son ciertas. Simplemente es que el uno camina ahí por complacer al otro, pero eso no le va a durar mucho. Para no pelear, como para, ay, tan buena gente, tan noblecito o tan noblecita ella, ¿no? Pero uno se casa y empieza a sacar las uñas. Bien, ahí estamos, serán una sola carne. Efesios 5, 22 al 23, esto lo miraremos más adelante con detenimiento, con profundidad. Ahora es solamente mirando que hay unas enseñanzas para las parejas, para el matrimonio, para la familia. Ahora usted dice, no soy casado. Bueno, pero al decir lo que hemos hablado ya, habla a la vida de quien no está casado y que vive con sus padres, ¿sí? O sea, debe tener independencia, pero si está viviendo con sus padres implica todavía sometimiento, porque solo es independiente realmente cuando se casa y se aparta del lado
de la dirección de sus padres. No sé si me estoy haciendo entender. Pero en mi casa es claro, tengo una hija de 20 años y la otra va a cumplir 18. Y he tratado de que eso les quede un poco claro. ¿Qué? Que mientras estén aquí, así eso sea apuntes para el humorista, ¿no? De lo que mientras esté bajo este techo se hace lo que yo diga. Y aun cuando eso pueda ser presentado como un chiste, es una verdad. Es una verdad. ¿Por qué razón? Porque el papá y la mamá, por el hecho de que sus hijos crezcan, no deben ceder la dirección. Ya son ellos los que determinan hacia dónde va esa. Ahora, si ellos quieren establecer otra cosa, ya conocen el camino. ¿Sí? Bueno, Efesios 5, 22 al 23. Aquí dice, dos puntitos, en términos generales en ese pasaje dice, sujeción al marido como al Señor. ¿O qué dice la Biblia ahí? Sujeción al marido como al Señor. Esa palabra de sujeción, pero hablé primero de independencia y ahora de sujeción. Sí, así dice la Biblia, que las casadas estén sujetas al marido. Pero luego dice, como al Señor. O sea que la sujeción de una mujer a su esposo